Bueno, esta noche quiero hablar con ustedes sobre el tema de lo que Dios piensa acerca de los homosexuales. No es un tema particularmente agradable de discutir, como tampoco lo sería ningún pecado, pero se ha vuelto pertinente, esencial y necesario que obtengamos una visión bíblica de este esfuerzo creciente y normalizado de aceptar la homosexualidad en nuestra cultura. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios tiene que decir. Hay mucha confusión sobre este tema fuera de la iglesia, lo cual es explicable. Pero parece haber una confusión similar dentro de la iglesia. De hecho, existe un nuevo tipo de evangelismo que se describe a sí mismo como tolerante, amoroso, no crítico, que está afirmando a aquellos que legitiman estos tipos de deseos y comportamientos, y lo hacen mientras mantienen el nombre de Jesucristo en una afirmación de que ellos mismos son cristianos. Quiero que miren el capítulo 6 de 1 Corintios, y lo único que quiero hacer es darles una imagen bíblica para que sepan cómo Dios ve este tipo de comportamiento. Y permítanme decir desde el principio, y se los mostraré, pero quiero decirlo porque quiero que lo entiendan. El pecado homosexual no es más ni menos que un acto sexual perverso, o actos. No es más que eso, ni menos que eso. Es un comportamiento sexual anormal y perverso. Me siento reacio incluso a llamar a alguien homosexual, porque eso parece identificarlo con algún tipo de carácter inmutable que lo define en ese comportamiento. No es más ni menos que un acto o actos perversos. En el capítulo 6 de Corintios, bajen al versículo 9, el apóstol Pablo escribe estas palabras. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y tales eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está la buena noticia que responde a nuestra pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca de los homosexuales? Es el deseo de Dios que sean salvos, que sean justificados, que sean santificados, que sean lavados, y que la homosexualidad y ese comportamiento homosexual sean solo parte de su pasado, para que pueda decirse de ellos, tales eran algunos de ustedes. Ahora, la lista aquí es interesante por muchas razones. Hay muchos pecados. Estamos viendo únicamente el pecado de la homosexualidad, pero también están todos estos otros tipos de pecados, de los cuales también necesitamos ser liberados, lavados, santificados y justificados. Además, esta lista nos da una idea del tipo de personas que formaban parte de la iglesia de Corinto. Si supieras que una iglesia estaba llena de exfornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, avaros, alcohólicos, calumniadores, estafadores, etcétera, etcétera, podría ser el tipo de grupo que preferirías evitar. Pero estas son precisamente las personas que conformaban la iglesia de Corinto. Y esto no solo nos dice algo sobre la iglesia, sino que nos dice mucho sobre esa sociedad. Era una sociedad no muy diferente a la nuestra, llena de los mismos tipos de personas: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores, etc. Nada ha cambiado mucho. Así que esta iglesia, Grace Community Church, al igual que la iglesia en Corinto, está poblada por personas que encajaban en estas categorías previas, pero han sido lavadas, han sido santificadas, separadas de esos tipos de comportamientos, y han sido justificadas ante Dios, porque Dios ha puesto su amor perdonador y su gracia sobre ellas debido a su fe en Cristo. He bautizado, y otros también han bautizado en estas aguas de bautismo aquí mismo, a personas que han sido liberadas de todos estos pecados, incluida la homosexualidad. Por la gracia de Dios y a través de su amor salvador, los pecadores homosexuales son redimibles, y algunos de ustedes sentados aquí son un testimonio vivo de ese hecho. Recuerdo estar en la oficina un día recibiendo una llamada de un hombre que dijo:
Mi nombre es David Chastain. Dijo con una voz débil. Estoy en un hospital, necesito que vengas a verme. Fui a un hospital cercano, entré en la habitación y supe de inmediato que estaba muriendo de SIDA porque reconozco el aspecto, lo he visto suficiente. Estaba rodeado de amigos, todos obviamente homosexuales. Estaba siendo atendido por un enfermero u otro asistente que también era obviamente homosexual. Me acerqué a su cama, y él agarró mi mano tan fuerte como pudo en su condición debilitada y dijo, viví una vida homosexual por más de 20 años. Fui criado en una familia cristiana, en un hogar cristiano y en una iglesia cristiana. Conozco el Evangelio. Lo rechacé y lo odié toda mi vida. Ahora voy a morir de SIDA y no quiero ir al infierno. ¿Puedes ayudarme? Y yo le dije, por supuesto que puedo. Comencé a compartirle el Evangelio, y la habitación quedó vacía en 10 segundos. Les digo, 10 segundos si acaso. Y él abrió su corazón a Cristo. Hice una oración larga y le pedí a Dios que fuera misericordioso con él y lo salvara mientras él apretaba mi mano. Después le dije, si deseas orar, esta es tu oportunidad para pedir perdón, y lo hizo. Hizo una de las oraciones más desgarradoras que he escuchado en mi vida. Suplicándole a Dios que lo perdonara por la vida miserable que había llevado en desafío a lo que él sabía que era la verdad. Después de esta larga y apasionada oración, él fijó la vista en la pared, y yo le pregunté, ¿qué estás mirando? Él dijo, estoy mirando el reloj que está allá porque quiero recordar la hora de mi nueva vida. Y estaba abrumado por un sentido de gozo. Dijo, tengo mucho que compensar en muy poco tiempo. Le llevé algunos libros que leyó tan rápido como pudo. Dio testimonio de su fe en Cristo. Y si recuerdo bien, pasaron unos 5 días y murió. No todas las conversiones como esta son tan dramáticas. Esa fue una de las más dramáticas. Les contaré otra al final. Una de las tragedias más grandes de nuestros días es la reclasificación de la homosexualidad como un no pecado, como un comportamiento normal, como un comportamiento aceptable, incluso como un comportamiento noble, porque así naciste, en lugar de definirlo como la Biblia lo define. Una perversión de la que necesita ser rescatado. Un diagnóstico equivocado invalida la cura. Y la Iglesia evangélica debe apegarse a una definición bíblica del pecado y confrontar al pecador con cada pecado, ya sea popularmente aceptado o no. Hay un movimiento masivo para apaciguar la culpa del comportamiento homosexual, y es una culpa feroz que necesita un apaciguamiento constante. Hay un movimiento masivo para liberar a estas personas de su comportamiento, que es el resultado de deseos desenfrenados y hacerlas sentir bien acerca de lo que hacen. Hay un esfuerzo para redefinirlo como un estilo de vida alternativo aceptable, una orientación sexual, una diferencia genética o una preferencia personal. Pero no es eso. No es más que un acto sexual perverso. Eso es todo lo que es. Nada menos, nada más. Y las personas que se involucran en ello y se sienten atraídas por ello por una variedad de razones, se encuentran cayendo más y más profundo en este tipo de conducta. Es el mismo tipo de adicción que afecta a quienes están atrapados en la pornografía o en su caso en el adulterio. Pero este parece ser mucho más intenso y mucho más accesible en términos de su realización. Estas personas, tan impulsadas a despojarse de la culpa, a liberarse de cualquier valoración de que están pecando, están promoviendo y vendiendo su perversión como si fuera normal en todos los niveles de esta nación, empezando con las escuelas primarias, las comedias de televisión, las películas y cada otro tipo de medio. El gobierno ha intervenido para financiar sus esfuerzos y acomodarlos de diversas maneras con leyes antidiscriminatorias. Los políticos buscan el voto homosexual haciendo campaña por los derechos homosexuales. Quieren que aceptemos la noción de que el comportamiento homosexual es algo natural para una minoría legítima, que es lo mismo que ser afroamericano o hispano. Estas personas son una minoría
que ha sido injustamente discriminada y ahora tienen derecho a un tratamiento especial bajo la ley para compensar esta larga y dura discriminación. Las mejores estadísticas que pude encontrar indican que entre el 1 y el 2% de la población de nuestro país se clasificaría a sí misma como involucrada en actos sexuales homosexuales. Pero esta porción tan pequeña de nuestra población está exigiendo la atención del 98 al 99% restante de nosotros. Están esforzándose por hacernos aceptar el hecho de que este es algún tipo de comportamiento normal. No solo eso, sino que creen que merecen un tratamiento especial porque han sido tan maltratados en el pasado. Su agenda es simple. Solo quieren insensibilizarnos ante el carácter pecaminoso de esto. Quieren insensibilizarnos. No necesitan que nos convirtamos en defensores. Solo necesitan que no nos importe, que lo aceptemos como otra minoría que debería disfrutar de los mismos derechos humanos que otros disfrutan. Pero esto no es una raza de personas. Esto es un comportamiento sexual. Nada más, nada menos. Es ridículo asumir que porque realizan un acto sexual específico, o actos específicos, por ello merecen ciertos derechos y se les deben conceder esos derechos. No sé cómo se puede separar esto de otorgar los mismos derechos a personas que realizan otros actos desviados, como pedófilos, asesinos, violadores, traficantes de drogas. Todos tienen una orientación diferente. ¿Deberían tener derechos? ¿Golpeadores de esposas? ¿Abusadores de niños? ¿Dónde terminamos esto? Todo pecado surge porque las personas tienen inclinaciones hacia él. Y cuando una sociedad decide que ciertos pecados y ciertos pecadores deberían tener derechos especiales, han avanzado mucho y se han alejado de la verdadera conversión del pecado y las Escrituras. ¿Vamos a dar los mismos derechos a los violadores? Bueno, es solo su inclinación. Están inclinados de esa manera. Tienen fuertes impulsos en esa dirección. Deberían poder expresarse de la manera que deseen, y nosotros deberíamos darles derechos, porque tienen esa inclinación. Las personas que son violadores, entiendo que están impulsadas, son compulsivas. Lo mismo ocurre con quienes son abusadores de niños, pedófilos. Su preferencia se ha convertido en la causa de la epidemia de salud pública más devastadora en la historia de esta nación. Ellos lanzaron la epidemia de SIDA. Su preferencia, si continúa junto con otras desviaciones sexuales en nuestra cultura, causará la corrupción más devastadora que cualquier nación haya conocido desde las plagas de la Edad Media. Sin mencionar la explosión financiera en la comunidad de salud médica al tratar de cuidar a todas estas personas. Son muy agresivos en reclutar niños, tan jóvenes como puedan, en las escuelas primarias, para atraerlos al abismo de su perversión y hacerse sentir normales. Ahora se les ha dado el derecho de adoptar niños para que puedan tener a sus propias víctimas justo bajo su nariz, en sus propias casas. Esto sería como permitir a 2 asesinos en masa adoptar niños y esperar que un niño normal sea criado en ese tipo de ambiente. Su comportamiento no es más que la expresión de un deseo sexual que es antinatural, torcido y sin control. Y no importa cuánto intentes glamorizarlo, hacerlo parecer normal y agradable, déjame darte algunas estadísticas. El 80% de las personas involucradas en actos homosexuales dicen que la mitad de sus parejas son completos desconocidos. 1 de cada 2. ¿Cuántas parejas tienen? Las últimas estadísticas que he podido encontrar indican que el homosexual promedio ha tenido más de 500 parejas sexuales. 500. Por su propia admisión, el 50% de ellos son completos desconocidos. El 30% ha tenido 1000 parejas, algunos hasta 1600. Las últimas estadísticas que he encontrado dicen que el promedio es de 300 al año, casi una persona diferente cada día. La conducta de sus actos no tiene límites. Todo comenzó en lo que se llamaban baños gay, donde solían tener contactos anónimos con 10 a 30 desconocidos en un solo día.
Este tipo de comportamiento similar ha encontrado su camino hacia otros lugares. Todo acto concebible e inconcebible está incluido, ninguno de los cuales necesitamos discutir. Ellos representan entre el 1 y el 2% de la población, pero el 50% de las personas con SIDA. Uno de cada 20 de ellos es un abusador de niños. En la población normal, esa cifra es aproximadamente 1 de cada 500, como mínimo. Son 1000 veces más propensos a contraer SIDA, 100 veces más propensos a ser asesinados. El 80% de ellos tiene enfermedades de transmisión sexual. La edad promedio de vida en nuestra población ahora es de 75 años. La persona promedio involucrada en la vida homosexual muere a los 39 años. Solo el 2% vive hasta los 65 años. Solo para quitarle el glamour, eso es lo que realmente es. Es un deseo sexual que ha enloquecido. Es suicida. Y podría darte una lista casi interminable de estadísticas e información sobre el problema, pero después de cierto punto, no ayuda. Lo que es más importante es entenderlo desde el punto de vista de Dios y lo que realmente es. Volvamos a nuestro texto en 1 Corintios capítulo 6. Hay una mención en el versículo 9 de la palabra afeminados. La nota marginal en la versión NAS dice, afeminados por perversión. Malakos es la palabra griega. Parece haber sido un término técnico para la pareja pasiva en relaciones homosexuales. Artin Gingrich, uno de los mejores léxicos griegos, dice que la palabra probablemente también incluía a hombres y niños que se permitían convertirse en prostitutos masculinos y eran la pareja pasiva. Es más que afeminado en el sentido que entendemos como un estilo superficial. Es un tipo de prostitución homosexual. Luego está la palabra homosexuales, arsenokoites, dos palabras griegas, una que significa relaciones sexuales y la otra hombres. Significa simplemente hombres teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Estas personas practican un pecado que los excluye del reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Nunca pertenecerán al reino de Dios mientras vivan continuamente en ese estilo de vida. Sorprendentemente, las iglesias de hoy que se supone que representan el reino de Dios, abren sus puertas y sus brazos a estas personas que practican este tipo de comportamiento desviado y los abrazan. El Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Nacional de Iglesias, hace décadas reclasificaron esto como no un pecado. Grandes denominaciones ordenan a quienes practican la homosexualidad, tanto hombres como mujeres lesbianas, para el pastorado. Los cuáqueros, entre otros, dicen que la homosexualidad no es más deplorable que ser zurdo. Tenemos homosexuales entre los episcopales y un obispo en la iglesia episcopal que está abiertamente involucrado en comportamiento homosexual. Un pastor de una iglesia metodista cercana dijo, cito, un homosexual es bienvenido en esta congregación y tendrá todos los derechos y privilegios. En la iglesia emergente, que es como la nueva ola de la iglesia, no toman una posición sobre este tema. No están seguros de nada en la Biblia, y están seguros de que no están seguros sobre esto. De hecho, hay un esfuerzo por parte de algunos teólogos para demostrar que Pablo era un homosexual reprimido, luchando con sus propios deseos sexuales que nunca se resolvieron, y que por eso se convirtió en un homosexual reprimido que se odiaba a sí mismo. Incluso hay un grupo de iglesias para homosexuales cristianos, las iglesias de la Comunidad Metropolitana, fundadas por un hombre llamado Troy Perry. Tal vez hayan oído ese nombre. Tuve la dudosa oportunidad de debatir con él en una ocasión, y para estar seguro, porque sé que estas personas pueden ser violentas, llevé conmigo al entonces guardia titular del equipo Los Angeles Rams. No sabía exactamente qué iba a pasar. Troy Perry, junto con otro caballero, vino a argumentar a favor de la homosexualidad cristiana, y trataron de glorificarla. Troy Perry decía, soy monógamo, y así sucesivamente, y esta es una relación amorosa. Y continuó, y continuó.
y por casualidad el Departamento de Policía de Los Ángeles me había proporcionado un informe completo de todas sus detenciones por encuentros sexuales en los callejones traseros de Hollywood. Por eso llevé conmigo a ese tipo. Ni que decir tiene, señalé eso. Fue el final del debate. Se enfureció y salió de la sala. Esta iglesia metropolitana, la iglesia de la comunidad metropolitana, aún existe y enseña que la homosexualidad es un regalo de Dios, que Jesús no era hostil hacia los lesbianas y homosexuales, que David y Jonatán eran homosexuales y que Ruth y Noemí eran lesbianas, y que Sodoma fue destruida por falta de hospitalidad. Exactamente eso es lo que dicen. Para los puros, todas las cosas son puras, y para los viles, todas las cosas son viles. Así que, dentro del marco del cristianismo, hay todo tipo de tolerancias hacia este pecado, y es trágico. No porque queramos condenar a estas personas, sino porque queremos que despierten al hecho de que están excluidos del reino de Dios hasta que lleguen a una comprensión de su pecado y busquen el perdón y la liberación. Pablo tuvo que enfrentarlo porque estaba en todas partes en su cultura. Ahí está la lista de las personas que asistían a la iglesia, ex-homosexuales. Sócrates fue homosexual, según se dice, muy activo, al igual que muchos de los líderes y filósofos griegos. Platón escribió una sección entera en su famoso simposio exaltando el amor homosexual. Según algunos historiadores, incluso Alejandro Magno tuvo amantes tanto hombres como mujeres. Algunos han dicho que los soldados griegos creían que luchaban valientemente para proteger a sus compañeros soldados amantes. Julio César, según la historia, tuvo su propio amante. El emperador Tiberio adoptó a niños pequeños y los abusó cruelmente, aparentemente como un pedófilo. Tanto Gibbon como Arnold Toynbee, grandes historiadores, escriben que este fue uno de los mayores contribuyentes a la decadencia del Imperio Romano y la caída de Roma. Algunos dicen que casi todos los césares estuvieron involucrados en comportamientos homosexuales. Era tan rampante, al menos 14 de los primeros 15, según algunos historiadores. Nerón, el César actual, en el tiempo en que Pablo escribió Quina Corintios, había tomado a un niño llamado Sporus, lo castró y luego se casó con él en una ceremonia completa y vivió con él como su esposa. Así que el mundo de Pablo no era muy diferente del nuestro. El comportamiento homosexual, como todos los otros pecados enumerados allí, estaba en todas partes. Él lo enfrentó por lo que es un comportamiento pecaminoso. Es un acto pecaminoso. No era homofóbico, no estaba reaccionando exageradamente porque él mismo fuera un homosexual reprimido, sino que era fiel a las escrituras divinas y fiel al pecador al decirle su pecado con el propósito de que se arrepintiera. Pablo sabía lo que las escrituras enseñaban. Vamos a descubrirlo. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Ahora vamos a avanzar rápidamente por estos textos. Un estudio detallado de ellos lo dejaremos para otra ocasión, o para que lo estudien por su cuenta. En el capítulo 22 de Deuteronomio versículo 5 dice, «Una mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni un hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que haga estas cosas es abominación para el Señor tu Dios». Esto es lo que hoy llamamos un transexual, un travesti, o tal vez incluso otro nombre que desconozco. Una persona que intercambia su vestimenta por la del otro sexo, porque le produce algún tipo de excitación lujuriosa. Literalmente, en hebreo, se traduce así: una mujer no llevará lo que pertenece a un hombre, ni un hombre llevará lo que pertenece a una mujer. Ropa, implementos, armas, herramientas, cualquier cosa que borre una clara identidad femenina o masculina. Y no estamos hablando de que algunas personas en el pasado bíblico dijeron que por eso las mujeres no podían usar pantalones porque los pantalones eran para los hombres. Bueno, vamos, en el Antiguo Testamento todos usaban túnicas. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero los hombres tenían túnicas que parecían de hombres y las mujeres tenían túnicas que parecían de mujeres. Los hombres debían ser hombres
y las mujeres debían ser mujeres. Dios nos hizo varón y hembra, y Satanás, por supuesto, busca borrar esa distinción. A lo largo de la historia de las religiones falsas, eso ha sido borrado. El antiguo escritor Maimónides, a quien mencioné esta mañana, también dice que un hombre vestido con ropas femeninas elegantes a menudo venía a adorar a Venus y Astarte. Y por cierto, típicamente los dioses griegos eran hombres o mujeres. Así que un hombre vestido con ropas femeninas elegantes a menudo venía a adorar a Venus, dice Maimónides. Y una mujer vestida con armadura masculina venía a honrar al dios de la guerra, Marte. Esto era muy típico en las religiones antiguas, el éxito satánico de causar que las personas borren la distinción entre hombre y mujer. No hay nada nuevo sobre los drag queens, nada nuevo sobre los imitadores femeninos, nada nuevo sobre las mujeres que se visten como hombres y los hombres que se visten como mujeres, a veces en público y quizás más a menudo en privado. Es una perversión. Es una abominación incluso usar ropa que pertenece al sexo opuesto o implementos que pertenecen al sexo opuesto. Veamos el siguiente capítulo, capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 1. Ninguno que esté castrado o cuya parte viril haya sido mutilada entrará en la congregación del Señor. Esto es un verdadero transexual, alguien que de una manera muy primitiva ha destruido su masculinidad. Esto era un tipo de cirugía antigua. Basta con decir que la palabra en hebreo traducida como castrado tiene como raíz la palabra que significa ser aplastado. No diré más. Hay personas que afirman que de alguna manera son mujeres atrapadas en cuerpos de hombres y van a un médico para hacerse una cirugía. Alguien que hace eso no entrará en la congregación del Señor. En los tiempos antiguos, las personas hacían esto por los dioses, para convertirse en eunucos y servir a los dioses en un templo como prostitutos masculinos. Los padres hacían esto con niños tan jóvenes como de 10 años. Daban a sus hijos a los dioses para servir a los dioses, creyendo que ganarían algún mérito de los dioses en los que creían. Alguien que estuviera tan profundamente inmerso en el paganismo como para hacer esto, estaba restringido de los privilegios y derechos de ciudadanía dentro de la nación, porque habían deshonrado la imagen de Dios y mostrado desprecio por la palabra de Dios, el diseño de Dios y la voluntad de Dios. No tenían lugar en la congregación del Señor. Esto era permanente. ¿Quieres decir que en el Antiguo Testamento, si hacías esto, si te convertías en eunuco, nunca podrías ser salvo, nunca podrías ser perdonado? Déjame ayudarte con eso. Isaías 56. Ve a Isaías 56, y es importante, versículo 3. Isaías 56:3 dice, así dice el Señor, no diga el extranjero que se ha unido al Señor, el Señor me separará de su pueblo. Aquí tenemos una ventana de esperanza, que no diga el extranjero que está fuera del pacto de Israel, fuera de la raza de los judíos descendientes de Abraham. El Señor ciertamente me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco, está terminado para mí. No tengo futuro, no tengo esperanza, no tengo parte en el pueblo de Dios. Porque así dice el Señor en el versículo 4. A los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que me agrada, y se mantengan firmes en mi pacto, les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será eliminado. Ahora hay un juego de palabras aquí. ¿Hay perdón para ellos? ¿Hay salvación para ellos? Incluso en el Antiguo Testamento, hay perdón y hay salvación. Que no diga el eunuco, no hay esperanza para mí. No permitas que ese pagano, incluso el pagano castrado, piense que nunca podrá obtener el perdón de Dios, ni tener vida de Dios. Dios le dará un lugar en su casa, dentro de sus muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre eterno. Y esto es exactamente lo que Dios hace en Hechos 8. ¿Recuerdas en Hechos 8? No necesitas buscarlo. Felipe se une a un carruaje, y en el carruaje hay un eunuco que servía a Candace, reina de Etiopía. Aquí hay uno,
tal vez desde niño, entregado por sus padres y castrado, dado a esta mujer, esta monarca para servir. Y él está leyendo, ¿qué? Isaías. Y se le instruye sobre el Mesías y la salvación. Y pregunta si puede ser bautizado, y es bautizado, y es salvo, y el Espíritu de Dios viene sobre él. Entonces, un eunuco no arrepentido ni creyente está excluido, y Dios no los quiere en ningún lugar cerca de su congregación porque no quiere que tengan ninguna de sus influencias malignas. Pero la salvación está abierta para ellos. En cierto sentido, invitamos a todas esas personas que viven en este tipo de perversiones a abrazar a Jesucristo como Salvador, ser perdonados, recibir una nueva vida, un nuevo nombre, una salvación completa y un cielo eterno. Pero no les damos la bienvenida para que vengan aquí y propaguen esa perversión. Tenemos que protegernos de eso. Volvamos entonces a Levítico 18, mientras continuamos viendo cómo las Escrituras hablan de este pecado. Está bastante claro. Levítico 22, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, es una abominación. Y luego en el versículo 23 dice, no tendrás relaciones sexuales con un animal, ni ninguna mujer se presentará ante un animal para aparearse con él. Es perversión. Es perversión, al igual que la bestialidad. Y luego continúa diciendo, en el versículo 24, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que estoy expulsando delante de ustedes. Esa es la razón por la que van a entrar en la tierra prometida, y las naciones que están allí serán expulsadas porque así se conducen, en perversiones homosexuales y en perversiones con animales. En cuanto a ustedes, guarden mis mandamientos, mis decretos. No hagan ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que habite entre ustedes. No lo permitan en la tierra entre nadie. ¿Cómo podrían permitirlo en la iglesia? Porque los hombres de la tierra que estuvieron antes de ustedes han cometido todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. Así que la tierra no los vomitará por haberse contaminado, como vomitó a las naciones que estuvieron antes de ustedes. Si abren la iglesia a los homosexuales, podrían encontrar que Dios vomita toda la iglesia de su boca. Versículo 29. Porque cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, esas personas que las cometan serán cortadas de entre su pueblo. Serán ejecutadas. Por lo tanto, guarden mi ordenanza y no practiquen ninguna de las costumbres abominables que se han practicado antes de ustedes, para no contaminarse con ellas. Porque yo soy el Señor su Dios, y así lo digo. No hay absolutamente ningún error. La perversión homosexual y el comportamiento son contaminantes. Provocan el juicio de Dios. Dios no ha cambiado su opinión. Dios no es diferente ahora que entonces. Lo ve exactamente de la misma manera. Levítico 20:13 dice, si un hombre se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ciertamente serán condenados a muerte, su sangre será sobre ellos. La pena es la muerte, la ejecución inmediata, al igual que ocurría con el adulterio. Ahora, hay algunas personas que dicen, bueno, Jesús dijo, yo soy el fin de la ley. No, Él dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. Él dijo, ni una jota ni una tilde de será quitada. La ley moral de Dios es inmutable y absolutamente inalterable. Primera de Timoteo 1:1-10 dice, para los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros y cualquier otra cosa que sea contraria a la sana enseñanza. Desde el principio de la Biblia se clasifica como un pecado, y al final de la Biblia sigue siendo clasificado como un pecado. Vayamos a Génesis 19. Génesis 19 es la ilustración más dramática de este pecado en las Escrituras. Por supuesto, en Génesis 1:27 Dios creó al hombre y a la mujer, los creó varón, sacar y hembra, para completarse el uno al otro, formando una sola carne y produciendo descendencia. Este es el diseño inalterable de Dios, un hombre y una mujer. Satanás inmediatamente quiso corromper eso, ¿verdad?
Tienes eso en el capítulo 1, luego en el capítulo 3 tienes la caída, ¿y qué viene después? Capítulo 12, adulterio. Capítulo 19, incesto. Capítulo 34, violación. Capítulo 38, prostitución. Parte de la historia de Génesis es sobre los patriarcas, pero otra parte es sobre el desarrollo de la perversión sexual. Y aquí en el capítulo 19 de Génesis se presenta la homosexualidad. Sodoma es la ciudad. Y por cierto, según Ezequiel 16, Sodoma estaba llena de toda clase de maldad, pero ninguna tan impactante como esta. Seguramente había adulterio, fornicación, poligamia, incesto, violación, prostitución, lo que sea. Pero fíjate en esto. 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma. Ángeles que habían tomado forma corporal. Cuando Lot los vio, se levantó para recibirlos y se inclinó con el rostro en tierra, y les dijo: Ahora, señores míos, por favor vengan a la casa de su siervo. Pasen la noche, laven sus pies y al amanecer podrán seguir su camino. Ellos dijeron: No, pasaremos la noche en la plaza. No era una buena idea. 2 magníficos celestiales ángeles en una forma bella como nunca la gente había visto. Versículo 3. Lot insistió con vehemencia, así que ellos se dirigieron hacia él y entraron en su casa. Él preparó un banquete para ellos, horneó pan sin levadura y ellos comieron. Él los estaba protegiendo y mostrando amabilidad como visitantes celestiales, tal como Abraham y Sara lo habían hecho en el capítulo 17, cuando también recibieron una visita. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, toda la gente de cada rincón. La noticia de que estas 2 criaturas magníficas estaban en la casa de Lot se difundió, y los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, hombres jóvenes y viejos. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Tráelos para que podamos tener relaciones con ellos. Literalmente, para tener sexo con ellos. Así de perversos eran. Lot salió hacia ellos en la entrada, cerró la puerta detrás de él y dijo: Por favor, hermanos míos, no actúen con tanta maldad. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme traerlas a ustedes y hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero no les hagan nada a estos hombres, ya que han venido bajo la protección de mi techo. ¿Qué clase de plan tan extraño es ese? Podrías decir, bueno, tal vez pensó que, como estaban tan inclinados hacia el pecado homosexual, las muchachas no les resultarían atractivas. Tal vez. Probablemente una interpretación más fiel sería decir que Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus propias hijas, antes que permitir que los ángeles de Dios fueran ultrajados. Por cierto, en este punto, un hombre llamado Bailey escribió un libro en el que afirma: el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad. ¿Falta de hospitalidad? Sí, eso es cierto, pero fue mucho más que eso. La respuesta de los hombres fuera de la casa está en el versículo 9. Quítate del medio, dijeron. Además dijeron: este hombre vino aquí como extranjero y ahora pretende ser juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y presionaron fuertemente contra Lot y se acercaron para romper la puerta. Esto está completamente fuera de control. Quieren a los 2 extranjeros. Su lujuria es tan intensa que asaltan la puerta, impulsados por el deseo. Pero los hombres, los ángeles, en el versículo 10, extendieron sus manos, trajeron a Lot dentro de la casa con ellos y cerraron la puerta. Luego golpearon con ceguera a los hombres que estaban en la entrada de la casa, tanto pequeños como grandes, importantes y no importantes, jóvenes y viejos. Pero mira esto. Así que se cansaron tratando de encontrar la entrada. Incluso después de haber sido cegados, aún intentaban entrar. ¿Quieres decir que la lujuria estaba fuera de control? Es increíble. Uno pensaría que si te hubieran dejado ciego, te retirarías. Pero la lujuria es tan compulsiva, como lo es este tipo de perversión, que siguieron tratando de llegar a la puerta. Y eventualmente Dios quemó toda la ciudad hasta reducirla a cenizas.
Y de esa destrucción surgió el nombre que se ha usado a lo largo de los años para describir este tipo de comportamiento: sodomía. Sodoma, un término que aparece en 1 Reyes 14:24 y en Deuteronomio 23:17-18, tiene su origen aquí. Un sodomita era alguien que participaba en perversión homosexual. El pecado de Sodoma era la homosexualidad, no la falta de hospitalidad. Esto se reitera, por cierto, en Judas, versículos 6 y 7. Es realmente el mejor término. Deberíamos usarlo. Gay, alegre, es un término absurdo para describirlos. No son nada alegres. Están llenos de una culpa masiva, soledad, sin futuro, sin esperanza, tratando de enterrar su culpa bajo una campaña de autojustificación. Son cualquier cosa menos alegres. Homosexualidad es un término clean, sodomita es un término bíblico. Ese muestra lo que realmente es: una pasión y un deseo desenfrenado. Hay otro texto del Antiguo Testamento que debemos abordar. Veamos Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 9. El aspecto de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma proclaman su pecado, no lo ocultan. Ay de ellos, porque han traído el mal sobre sí mismos. Así es como ocurre. Los sodomitas proclaman su pecado abierta y públicamente, no lo ocultan, y atraen sobre sí mismos un mayor mal. Digan a los justos que les irá bien, porque comerán del fruto de sus obras. Pero ay de los impíos, les irá mal, porque se les hará lo que merecen. Oh pueblo mío, sus opresores son niños, y las mujeres los gobiernan. Oh pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el camino por el que debes andar. Aquí hay una imagen de la sodomía ocurriendo en los tiempos de Isaías, que era parte del juicio de Dios sobre su pueblo. El profeta dijo: Jerusalén está arruinada, Judá está caída. Han rebelado contra el Señor, provocan al Señor. No ocultan su pecado, al igual que los de Sodoma no lo escondían. Es posible que estuvieran participando en los mismos tipos de pecado, pero desfilaban su pecado como los sodomitas abiertamente lo hacían. Esta es una rebelión flagrante hacia Dios. Es descarada. En el versículo 12, donde dice sus opresores son niños y las mujeres los gobiernan, es interesante. El término mujeres puede significar un hombre afeminado o una persona afeminada. Algunos lexicones lo interpretan como una mujer masculina. Es posible que incluso en el tiempo de Isaías hubiera sodomitas en el gobierno, en posiciones de poder y autoridad. Si pueden, les gusta ocupar esas posiciones. En The Gay Invasion de William Rogers se reporta que ha habido al menos un homosexual en cada gabinete presidencial desde Franklin Roosevelt, y ahora hay más que nunca. Es probable que Isaías supiera que la sodomía estaba presente por todas partes y hasta en altos cargos. Era parte de la vida de los asirios, los babilonios y los egipcios. Algunos historiadores dicen que los faraones participaron en homosexualidad. Esperamos eso del mundo no regenerado. Tomó 150 años, pero finalmente este pecado, junto con el resto, destruyó a Israel bajo el juicio divino. Lo que destruyó a Sodoma destruyó a Israel, después destruiría a Grecia, destruiría a Roma, y puede que destruya a América. Es pecado, es mortal, es destructivo, y Dios no ha cambiado su punto de vista. Nuestra sociedad se niega a verlo de esa manera porque hemos creído en muchas mentiras. Nació un hombre llamado Sigmund Freud, quien, entre muchos comportamientos humanos, se interesó en tratar con los sodomitas. Determinó que era un desorden psicológico relacionado con una madre dominante. En los años 30 apareció un hombre llamado Ellis, quien publicó un manual, un libro sexual que sacó a la luz la sodomía y señaló a algunos sodomitas famosos. Concluyó que los sodomitas tienden a ser grandes hombres porque tienen un genio especial asociado con su sodomía. Escribió sobre Erasmo, el humanista holandés del siglo XVI, Christopher Marlowe, el poeta inglés, Miguel Ángel, el genio italiano que, según él, no era homosexual, Lord Byron, quien sí lo era, Francis Bacon, Oscar Wilde, Walt Whitman. Reunió esta lista de personas formidables para demostrar el genio de ser un sodomita.
Freud decía que era una reacción peculiar a una madre dominante. Ellis decía todo lo contrario, que era de hecho un tipo de genialidad. Luego vino un verdadero fraude, Albert Kinsey, en los años 40 y 50, publicando el famoso informe Kinsey, que era un montón de mentiras destinadas a normalizar la sodomía, diciendo que 1 de cada 10 personas la practicaba. La Asociación Psiquiátrica Estadounidense reclasificó la sodomía, quitándola de su manual diagnóstico estándar, determinando que es hereditaria. Todo esto ha llevado a la epidemia de hoy. No hay evidencia de que sea algo más que un comportamiento desviado y pervertido. ¿Algunas personas se sienten atraídas hacia ello? Sí. ¿Por qué se sienten atraídas hacia ello? Puede haber muchas razones por las cuales se sienten atraídas. ¿Por qué alguien se siente atraído hacia cualquier tipo de pecado? Yo no me siento atraído hacia eso. Hay pecados que no puedo comprender. No puedo comprender ese pecado. No puedo comprender muchos pecados. No puedo comprender el asesinato. En la América temprana, saben que solían dar terapia de electroshock a las personas, tratando de borrar las partes de su cerebro que pensaban estaban relacionadas con el deseo homosexual. ¿Sabían que una vez practicaron lobotomías radicales en personas que hacían esto? Nada de eso funcionará porque esto no está en la carne ni en el tejido del cerebro. Esto es una elección. ¿Por qué las personas lo eligen? Tal vez tuvieron una experiencia, algún tipo de abuso cuando eran jóvenes, una experiencia homosexual temprana que les resultó fácil y accesible. Tal vez una necesidad de intimidad y una incapacidad para conectarse con el sexo opuesto. La subcultura en desarrollo ciertamente lo hace aceptable y absorbe a muchos. No sé todas las razones. ¿Por qué las personas son atraídas hacia el adulterio? ¿Por qué las personas son atraídas hacia la pornografía? Son elecciones, no solo una vez, sino muchas veces. Un pasaje final que debemos abordar. Dios va a juzgar este pecado como siempre lo ha hecho. Romanos 1, y esto realmente debería tener su propio estudio, pero para no alargar demasiado este tema, permítanme darles un breve análisis. Romanos 1:18 dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela continuamente desde el cielo, todo el tiempo, contra aquellos que suprimen la verdad de Dios, que es evidente en ellos. Dios lo hizo evidente para ellos a través de la creación. Sabes, estás familiarizado con este texto. A pesar de que conocieron a Dios por conciencia y creación, razonamiento, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias. Se volvieron fútiles en sus razonamientos, y su corazón insensato se oscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Llamemos a esto idolatría. La ira de Dios se revela contra aquellos que hacen un intercambio. Ellos intercambian en el versículo 23 la gloria del Dios incorruptible. En el versículo 25 intercambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y luego en el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de la misma manera, los hombres también abandonaron las relaciones naturales con las mujeres, y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo actos indecentes y recibiendo en sí mismos el castigo que correspondía a su error. Rechazar a Dios, intercambiar al Dios verdadero por un ídolo, intercambiar la verdad de Dios por una mentira, te lleva a intercambiar un comportamiento natural por uno antinatural. Romanos 1:27 continúa diciendo: Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo actos indecentes entre hombres y recibiendo en sí mismos el castigo que correspondía a su error. ¿Qué obtienen como resultado? Al final del versículo 27, reciben en su propia persona la debida retribución por su error.
Esto se refiere en gran medida tanto a la muerte física como al juicio divino. Obtienen enfermedades de transmisión sexual de todo tipo, algunas tan graves que ni siquiera es necesario mencionarlas. Tienen una vida más corta, no tienen esperanza ni futuro y viven bajo una culpa masiva. Es una vida trágica, una vida profundamente trágica. Rechazar a Dios, intercambiar al Dios verdadero por un ídolo, intercambiar la verdad de Dios por una mentira, y pronto estarás intercambiando el comportamiento natural por el antinatural. El versículo 27 utiliza la frase, ardieron en su deseo. El término griego ekaio significa literalmente consumirse, un deseo ardiente, incontrolable. Se involucran en cosas que son dolorosas. Muchos asesinos en serie fueron homosexuales. El Dr. Milton Halpern, ex jefe forense de la ciudad de Nueva York, dijo en su biografía, Where Death Delights, que sabía más sobre la muerte violenta que nadie en América. Aunque no era cristiano, afirmó, no es mi papel condenar la homosexualidad como tal. Dejo eso a los psiquiatras y psicólogos. Pero después de haber realizado 60,000 autopsias, es hora de que aquellos que se desvían de las normas comprendan los riesgos. No sé por qué es así, pero parece que las explosiones violentas de celos entre homosexuales superan con creces las de un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. Él continuó diciendo que la violencia brutal en estas relaciones es un patrón normal entre los ataques homosexuales, caracterizado por heridas múltiples y brutales, que generalmente continúan mucho después de que la víctima ha muerto. El Dr. Halpern concluyó diciendo, cuando vemos estos casos brutales de múltiples heridas en una sola víctima, automáticamente asumimos que estamos tratando con un atacante y una víctima homosexuales. Consumidos por esta lujuria, estas relaciones violentas son una clara manifestación de un deseo desenfrenado. Podrías decir, esto suena como malas noticias. Sin embargo, aquí hay buenas noticias. Las buenas noticias para los perversos son que si reconocen esto como pecado, lo ven por lo que realmente es. Dejan de intentar defenderlo, santificarlo, justificarlo, y confiesan que es el pecado que es. Clamando a Dios, Él los perdonará, los lavará, los santificará y los justificará. Queridos, este es el mensaje que tenemos para estas personas. No hay otro mensaje. Recuerdo una noche en el programa de Larry King, hablando con Chad Allen, el actor, sobre este mismo tema. Comencé con 1 Corintios capítulo 6, diciendo que alguien que lleva este tipo de vida, como él lo hace, no entrará en el reino de Dios. Luego volví al mismo pasaje al final y dije, pero algunos de ustedes eran así, pero han sido lavados, santificados y justificados. Le dije que Dios lo perdonaría, lo lavaría, lo justificaría y lo santificaría. Ese es el mensaje. Ese es el único mensaje que tenemos. Cierro con una historia. Lamento extenderme, pero esto significa que no tendré que hablar sobre este tema nuevamente. Salmo 107. Salmo 107. Una mañana de domingo, en este mismo auditorio, me levanté y leí el Salmo 107, como suelo leer un salmo, y llegué al versículo 10. Había algunos que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, prisioneros en miseria y cadenas, porque se habían rebelado contra las palabras de Dios y despreciado el consejo del Altísimo. Por eso humilló su corazón con trabajos, tropezaron y no hubo quien los ayudara. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Dejé que ese pasaje resonara por un momento, como siempre hago, pero hubo un versículo que resaltó en particular. El versículo 6. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los salvó de sus aflicciones. En la congregación, sentado hacia el fondo, había un joven llamado Robert Lagerstrom. Creo que así se escribe su apellido. Él era uno de los líderes del desfile del orgullo gay en Los Ángeles. Estaba muriendo de SIDA y le dijo a uno de sus amigos, «Estoy muriendo, tengo miedo de morir. No estoy listo para morir. ¿Dónde puedo ir para obtener ayuda?» Uno de sus compañeros en el pecado le dijo,
Hay una iglesia en el valle llamada Grace Community Church. Ve allí. Vino aquí. Yo leí ese salmo. Él era un hombre clamando al Señor en su angustia. Era un prisionero en miseria y cadenas. Estaba en tinieblas y en la sombra de la muerte, y escuchó ese salmo. Más tarde ese día, me dijo, leíste ese salmo, y supe que estaba en el lugar correcto. Mientras leías me preguntaba, ¿cómo puedo ser liberado? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? Luego te levantaste y predicaste este sermón realmente largo, y cuanto más hablabas, más irritado me sentía, porque quería ser liberado, y tú seguías hablando y hablando. No escuché una palabra de lo que dijiste. Entonces vino al final del servicio, se dirigió a la sala de oración, cayó de rodillas ante Dios, se arrepintió, abrazó a Jesucristo como Señor, fue maravillosamente salvado, y yo lo bauticé aquí mismo en estas aguas. Antes de hacer eso, dio testimonio a todos los que conocía. Cuando llegó el desfile del Orgullo Gay, todos los líderes del desfile pasaron por su casa para desearle lo mejor porque estaba muriendo. Él les dio a todos el Evangelio. Fue al cielo poco tiempo después. Hablamos la verdad acerca del pecado, para que podamos hablar la verdad acerca del Salvador que perdona, ¿verdad? Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Nos abre tanto, es tan actual, tan pertinente. Gracias por la claridad con la que hablas sobre estos asuntos. Que seamos fieles al llamar a las personas atrapadas en este pecado feroz al arrepentimiento, no aceptando el pecado, pero amando al pecador lo suficiente como para darles la esperanza del Evangelio. Y continuarás salvando, lavando, santificando y justificando pecadores en esta iglesia de todo tipo. Que vivamos vidas que te complazcan y te honren, como aquellos que han sido perdonados. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.